A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasión misericordioso. Hoy queremos responder esa pregunta. ¿Por qué algunos jóvenes descuidan la oración? ¿Por qué a algunos adolescentes no le importa el rezo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que hagan su oración, que den importancia a su rezo y a su oración? Es una pregunta que muchos lo hacen y a veces no saben cómo dar una educación religiosa a sus hijos, y de ahí muchos conflictos familiares. La verdad es que cada cosa en la educación de los hijos cuando pasa no puede ser por casualidad. Eso es primer pilar que debemos entenderlo. No existe casualidad en la educación. Todo lo que pasa tiene sus causas y tiene su solución. No existe ningún problema sin solución. Bueno, hoy queremos hablar sobre lo que impide que los jóvenes se acerquen a la oración, lo que causa desprecio hacia la oración y que hace que nuestros jóvenes o adolescentes no hagan el resto. Lo vamos a nombrar uno por uno y de ahí explicar la solución. Hay que tener en cuenta en el Islam, lo más importante en todas las prácticas es el rezo. Hay una narración del mensajero de Dios, excelentísimo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que dice: la diferencia entre la fe y la incredulidad es abandonar el rezo. ¿Sí? Cuando una persona abandona el rezo, eso es suficiente que poco a poco pierda su fe y llegue a un estado de ser incrédulo. Quiere decir, en corazón rechaza la fe y rechaza a Dios. Al contrario, si una persona empieza a rezar, poco a poco sentirá a Dios y sentirá la fe en profundidad de su corazón, y la fe se profundiza en su corazón. Tal vez para presentar el Islam a una persona no hace falta que vamos a hablarle bla bla. No, solamente le ayudemos a que se acerque a, podemos decir, poner en práctica una vez el rezo. Entonces entenderá el gozo y el sabor de acercamiento a Dios. Nunca olvido un amigo mío, un profesor, un académico que era ateo, agnóstico prácticamente, decía, se respetaba, pero no era creyente de ninguna religión ni fe. Un día, cuando él llegó a mi ciudad, santa ciudad de Qom, con él fuimos al santuario de Fátima Masuma, donde se celebraba la oración de viernes. ¿Sí? Yo le invité, dije: mira hermano, profesor, vamos juntos, le quiero mostrar una cosa especial. La verdad, la oración de viernes, cuando se hace en colectivos, es algo especial. Usted ve, de repente ves en una mezquita 15,000 personas, 30,000 personas rezando juntos. Es un ambiente súper especial y súper espiritual. Bueno, con él fuimos en el santuario y pasamos las puertas del santuario, entramos donde la sala de rezo. Justo hemos llegado en el momento de la oración del viernes. Entonces yo he dicho: profesor, si quiere experimentar con nosotros cómo se siente en el rezo, adelante, tú también puedes hacerlo. Eso, él, profesor, no era musulmán, no tenía la ablución vudú, no tenía nada. Pero yo le ofrecí igual, ven conmigo. Ya. Fuimos, nos adelantamos, nos pusimos en las filas de rezo y yo le presenté una piedra para rezar. Y yo empecé el rezo normal. Y él empezó igual como nosotros para ver cómo es el rezo de los musulmanes. Cuando terminó la oración, yo vi que estaban lágrimas en sus ojos y estaba feliz.
y me estaba agradeciendo. Dijo, gracias Sheikh que me se ha dejado experimentar eso. Bueno, la verdad es que el rezo es algo especial, hay que experimentarlo para gozar. Un padre un día llegó a la mezquita de Ayatollah Bahjat, el gran sabio místico Ayatollah Bahjat, que descanse en paz. Entonces dijo a Ayatollah Bahjat, Señor, yo tengo mi hijo adolescente que no reza y estoy muy preocupado porque somos una familia muy creyente. Para nosotros el rezo es primer pilar de la fe, todo eso, todos sabemos. Ayatollah Bahjat lo sabía mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que mi hijo rece? Y tenía acompañado a su hijo, agarrando su mano delante de Ayatollah Bahjat. Imagínate la escena. Un padre dice, mi hijo que está aquí presente no reza. Bueno, ¿cómo usted piensa que Ayatollah Bahjat haya reaccionado? Dicen que Ayatollah Bahjat levantó la cabeza con una sonrisa, dijo, querido hijo mío, el rezo es dulce, es sabroso. Aprovecha la dulzura del rezo, aprovecha ese gozo del rezo. Bueno, hoy queremos responder esa pregunta que es muy importante. ¿Por qué los adolescentes a veces no rezan o a veces resisten? La oración en el Islam es muy corto, es muy rápido. Por la mañana son 2 ciclos de la oración, 2 minutos. Por mediodía, 4 minutos, 4 ciclos de la oración. La oración de la tarde, 4 minutos. La oración del ocaso, 3 minutos. La oración de la noche son 4 minutos, son 4 ciclos de la oración. En total son como 20 minutos. Este joven, este adolescente que va a perder como horas y horas en videojuegos, en hablar cosas sin sentido con sus amigos, reír en cosas vanas, leer algunas novelas que no sirven para nada, pero 20 minutos para conectarse con la fuente de la luz, que es Dios, Dios único, todopoderoso, la única persona que le puede ayudar en todas las catástrofes de la vida, en todos los problemas de la vida, ¿sí? El único apoyo verdadero que es Dios. Entonces, solo 20 minutos estando con el Rey del universo le va a costar, es decir, es pesado para ese adolescente. Nuestra pregunta es ¿por qué los adolescentes no rezan o no quieren rezar? Vamos a contarlo las causas uno por uno y de ahí usted sabrá cómo hay que actuar. Primero, mira, hay que tener en cuenta los adolescentes y los jóvenes quieren ostentar, o mejor dicho, quieren ser mirado, quieren ser visto por los mayores, por los padres. A veces lo hacen por actitudes negativas. Cuando el hijo necesita tu atención y ve que su padre lo descuida, viene a contar historias de lo que ha pasado hoy en la escuela, el padre lo descuida, viene a compartir su sentimiento con su madre, la madre descuida, pero de repente ve cuando llega el momento de la oración, de repente el padre grita, hijo mío rece, la mamá grita, todo el mundo le está empujando hacia el rezo. Quiere decir, de repente recibe una atención obligándole al rezo. Eso le gusta. Entonces, cuando más resista, recibirá más atención. Es como una actitud, una reacción negativa de falta de atención. Entonces resistirá. Entonces cada hora su padre o su madre viene a repetir, hijo mío, has hecho tu rezo, has hecho tu salat, has hecho tu oración, y ahí el adolescente recibe su atención. Por supuesto, es de una forma, podemos decir, negativa, tal vez con reprocho, pero es algo. Quiere decir, sin darse cuenta, él quiere ser atendido por sus padres. Y la verdad, esta necesidad es algo que nosotros debemos atender. Los jóvenes quieren ser admirados
atendidos y admirados de una forma positiva. Si no lo reciben de forma positiva, a veces lo hacen de una forma negativa. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillo. Una vez en cuando tu hijo haga una cosa buena, atiéndalo. Por ejemplo, una vez ha hecho el rezo, bésalo, atiéndalo, podemos decir, admírelo. Que sepa cuando está haciendo actos positivos, recibe la atención de la mamá y atención del papá. Pero el problema es que nosotros, cuando los hijos cumplen con los deberes, es su deber y debería haberlo hecho. Debe hacerlo, punto. Pero en cuando hace algo mal, recibe la atención, reprochos y todo esto. Debemos ser al contrario. A veces descuido voluntario, quiere decir, voluntariamente no vamos a observar lo malo que está haciendo. Voluntariamente no vamos a atender lo malo que hace. Y al contrario, dar énfasis en lo bueno que hace. Por ejemplo, cuando hace el rezo delante de todo el mundo, lo vamos a, podemos decir, animar, lo vamos a atender, lo vamos a agradecer. Mi hijo es lo perfecto. Mi hijo es muy creyente, es muy bueno, la verdad estoy muy orgulloso, o las madres más que todo digan, yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Yo ahora teniendo cerca de 40 años, y cuando mi madre, mira, yo soy un hombre, pero cuando mi madre dice, ay, mi hijo reza bien, qué bueno eso, a mí me gusta. A todos les gusta esto, imagínate. Todo el mundo quiere, ama la atención de su madre y la atención de su padre. Eso es una realidad que nosotros, siendo padres, debemos tenerlo en cuenta. Entonces, primera cosa que debemos tener en cuenta, los adolescentes necesitan la atención, y si nosotros somos de una familia creyente, todo esto, esa atención que prestamos por no hacer el rezo, a nuestro joven, a nuestro adolescente, ayuda a continuar no rezar. Debemos cambiar nuestra actitud. Cuando hace rezo, lo vamos a atender. Cuando no hace rezo, no lo vamos a atender. Punto. Es sencillo y claro. Vamos a ver. ¿Qué causa más puede impedir que el joven se acerque a rezo o que reza? El sentimiento del pecado. Esto que jóvenes a veces sienten ser culpables, sienten ser, por ejemplo, decir que hayan roto alguna norma de Dios, soy pecador, Dios no me perdona, Dios no me quiere, yo soy sucio, no soy tan limpio, no soy tan bueno para comunicarme con Dios. Quiere decir, adolescente o joven, en su imaginación, y también en parte es nuestra culpa, piensa que Dios es un ser exigente, malo, riguroso. Entonces cuando decimos, vaya a rezar, dice, ¿cómo voy a rezar? Y cuando estoy rezando, Dios me está diciendo, maldito sea, tú has cometido tal pecado. ¿Cómo te atreverías a venir a mi trono a rezarme? Maldito sea. Ese ejemplo de Dios que hemos dado, Dios riguroso, Dios malo, Dios maligno, ¿no? Entonces hace que el joven dice, mira, ya que ha pasado todo, no importa. Entonces dice, ya estoy ahogado en los pecados, ya he hundido en los pecados, no me importa más, no me importa ya nada. Entonces va a caer más en el pecado y se aleja más de Dios. Debemos hacer entender a los jóvenes, aunque durante un tiempo no hayas rezado, si hoy rezas, Dios te quiere. Dios te ama. Y cuando rezas, Dios te ama más. ¿Sí? Sepa que la misericordia de Dios es inmenso. En el rezo decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mira, compasivo significa Dios tiene su misericordia con todo el universo, incluso con los pecadores. Misericordioso quiere decir, Rahim significa Dios tiene una misericordia especial, una bendición especial para los creyentes. Entonces, hijo mío, Dios te quiere, Dios te ama, pero si tú rezas, Dios te amará más. Por ejemplo, esta narración que es del profeta Moisés, que es muy linda,
que dice un día, profeta Moisés estaba rezando, entonces Dios le dijo, Dios dijo a Moisés, Moisés, haga algo para mí, obra algo para mí, que sea exclusivamente para mí. Moisés respondió, Dios, yo rezo. Dios le respondió, Moisés, el rezo te dará bendición a ti. Es como un celular que lo vas a conectar a cargador. La energía, la luz, el celular lo recibe de cargador. Entonces, esto que se conecta a cargador no es un favor al cargador, sino es un favor a celular. Moisés, el rezo es para ti. Tú a través del rezo te iluminas, recibirás la bendición, te gozas todo. Dios, yo ayuno. Moisés, el ayuno es para ti. El ayuno te purifica el cuerpo, te purifica el alma y te dará mucha bendición, todo. Entonces es tuyo. Dios, yo pago limosna, doy limosna a los pobres. La limosna es tuyo. Y tú estás ahorrando para más allá. Entonces no es para mí. Dios, ¿qué hago que sea exclusivamente para ti? Y Dios respondió, Moisés, yo tengo siervos pecadores y por el pecado se han alejado de mí. Yo amo a ellos más que una madre que ha perdido a su hijo, a su niño chiquito en un desierto. Imagínate una madre que ha perdido su niño chiquito en un desierto. ¿Cómo esa madre anhela, quiere, ama volver a ver a su hijo? Dios ama más volver a ver a los pecadores. Que ellos vuelvan hacia Dios, que se arrepientan, que vuelvan hacia Dios y Dios con su misericordia reciba a ellos. Bueno, entonces hay que enseñar a nuestros queridos jóvenes, adolescentes, por haber pecado una vez, 2 veces, 1000 veces, eso no debe hacerte decepcionado de Dios. Y al-qunut min rahmatillah, estar decepcionado de la misericordia de Dios, es uno de los pecados capitales imperdonables. Primero hay que arrepentirse de ese pecado. Aunque sea lo peor, aunque sea lo más pervertido, Dios no quiera, no existen nuestros jóvenes. Pero bueno, supongamos que sea un joven drogadicto, corrupto, pervertido, igual Dios le quiere. Que vuelva hacia Dios y que empieza el rezo. Muchos jóvenes corruptos que empezaron el rezo se volvieron a una vida normal y una vida sana. En el tiempo del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, era un joven muy corrupto. Pero este joven tenía una ventaja. Participaba en el rezo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Venía en primera fila y rezaba con el profeta. Los compañeros del profeta, algunos se molestaron. ¿Cómo dejamos a este joven sucio que venga a la mezquita a rezar con nosotros? Todo el mundo lo conoce por tantas corrupciones que tiene. Entonces vinieron ante el profeta como muy molestos y dijeron, profeta, ¿cómo es que permites a este joven que venga a rezar con nosotros en la mezquita? Y todo el mundo conoce que este joven tiene fama en perversión, en pecado, todo. ¿Y cómo respondió el profeta del Islam? Salawatullah wa salamu alayhi wa sallam. Dijo, Inna as-salat tanha an al-fahsha'i wal munkar. Su oración le impedirá algún día de cometer pecado. ¿Y sabe lo que pasó? Después de un tiempo, poco a poco, este joven se alejó del pecado y se arrepintió y se convirtió como uno de los compañeros fieles del profeta. Otra de las causas que los jóvenes no rezan y se alejan del rezo es estar cansado. Lamentablemente, hoy en día, los medios de comunicación, telenovelas, no sé, etcétera, etcétera, hacen que nuestros jóvenes ya tienen menos actividades corporales. Generalmente, yo no puedo generalizar el tema, pero a veces algunos jóvenes son así, que siempre están metidos en celular, en redes sociales, en computador. Bueno, salga a ver, hay cielo, hay tierra, hay cosas afuera, ¿no? Salga del mundo virtual.
Eso hace que a veces los jóvenes están demasiado fatigados, cansados, tienen muchos problemas, dolor de la cabeza, dolor del ojo, de la espalda, de no sé, garganta, todo. Ya están molestos, cansadísimos, desmoralizados. Más aún, por ejemplo, en sus videojuegos. Ese joven va a dedicar 5 horas y después de eso sale súper decepcionado. No tiene gana para nada, ¿sí? Entonces ya no van a hacer rezo. Pero los padres deben saber que no se puede obligar o forzar a ellos que vayan a rezar. Sino cuando una persona está cansadísima, a través de animarlo, a través de, podemos decir, amarlo, a través del cariño, hablar cosas positivas, dar energía positiva, sí. A través de eso, querido mío, jovencito, tú eres tal, así hablando. Cada madre sabe la forma de domar a su hijo, ¿no? Pero yo estoy hablando de una forma como de cariño, de amor, de acercamiento. Ayúdele que se anime y no insista, y no exija. Que sepa lo que tú pides es puro cariño, amor y no tiene castigo después. No hay, que decir, si te desobedezca en esto, tú no te vas a poner malo, no te vas a poner, podemos decir, con una cara de amargura, no. A través de ánimo, ayudándole, que descanse, que haga rezo, lo mínimo que haga, acéptalo. Entonces poco a poco va a hacer la oración mejor. A veces los jóvenes hacen una oración muy rápida, súper rápida y muy mala. Y sabemos esa oración es anulada, porque ¿cómo es que tú puedes rezar y sin pronunciar nada? Entonces, pero poco hay que aceptar del joven, ayudarlo, que poco a poco aprenda a hacerlo mejor. Y cada día lo vamos a animar más y lo vamos podemos decir, darle regalo, darle premio por lo poco que está haciendo. ¿Qué más? Estar súper ocupado. Por ejemplo, adolescentes jóvenes que quieren entrar en la universidad o por fin de semestre que tienen exámenes, etcétera, etcétera, o tienen, por ejemplo, una partida deportiva, etcétera, o, por ejemplo, han pasado por un parque, cualquier, por ejemplo, práctica corporal, etcétera, que el joven está, podemos decir, súper ocupado o está en estado está negligente de lo que ha pasado, por ejemplo. Entonces, ahora debemos ayudarlo con recordarlo, la importancia del rezo, pero con cariño y amor. Aquí tampoco hay que, podemos decir, molestarlo. Y siempre hay que tener en cuenta con los adolescentes, con los jóvenes, el camino y la puerta es amistad y cariño. Por ejemplo, ahora que está cansadísimo, si su mejor amigo le llama, tiene gana, tiene tiempo para todo lo que su mejor amigo quiera. Vamos a hacer esto. Sí, bueno, ¿y cómo que para lo más mínimo que tu madre te pidió no tenías ganas, estabas cansadísimo, muerto ya todo? Pero ahora tu amigo te llama para una cosa de bobadas, ya de repente ves que el joven se para, se pone, se va. Es interesante, ¿no? Esto nos está enseñando que el joven funciona a través de amistad y cariño, no a través de reprocho e insultos. Entonces los padres tienen una responsabilidad muy importante. A veces los padres descuidan la educación de los hijos. A veces los padres dan un ejemplo feo de la religiosidad, de la religión, y llevando al joven a pensar que la religión es algo feo, algo irracional, algo ilógico, que es algo como impuesta la religión. Entonces los jóvenes, porque han visto este descuido de sus padres, entonces ya ellos también van a descuidar este asunto. Quiere decir, actitud de nuestros jóvenes es la reacción de nuestra mala conducta y de reacción de nuestro descuido en la educación. Nosotros
siempre a través de amar a los hijos y dar un buen ejemplo de cariño, podemos atraerlo hacia la conducta que nosotros queremos, hacia los valores que nosotros queremos. Por ejemplo, si usted ve que en la casa del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, todo el mundo reza a tiempo, es porque cuando se llama para la oración, profeta del Islam es primera persona que se prepara para el rezo. Porque el profeta del Islam da importancia al rezo. Se pone una ropa linda, blanca, limpia, se perfuma y hace las oraciones nawafil, las oraciones recomendables. Hace la oración con ánimo, una oración que el profeta hace, llora en el rezo. Entonces, cuando los hijos del profeta lo ven, aprenderán este ejemplo. Pero cuando un padre apresurado, rápido, como para deshacerse del rezo, viene a rezar, mal, a final del tiempo, un día reza la oración de la mañana, otro día no lo hace, ¿cómo exige que su hijo haga el rezo? Otra de las cosas que, la verdad, también tiene que ver con los padres es que muchas veces los padres exigen que sus hijos cumplan con la religión, en el rezo, con la oración, todo, pero ellos mismos no saben de las normas islámicas. Por ejemplo, no han sabido las normas de la oración, no han sabido de cómo educar a los hijos. Si usted quiere enseñar la religión, el rezo a tu hijo, primero tú debes aprenderlo bien. Si tú no sabes cómo educar a tu hijo islámicamente, entonces ¿cómo exiges que el hijo lo haga? Otro problema que viene de parte de los padres, que también deben cuidarlo mucho, es mostrar la oración como algo pesada, como algo imposible, como algo que tiene muchos requisitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted lleva al joven a la mezquita y eso va a durar como 2-3 horas, va a ser bastante cansativo. Eso es suficiente para que el joven odie el rezo. Dice, cada vez que me han llevado a la mezquita para un rezo, me han dejado como 3-4 horas, lo perdí todo. Entonces el joven lo ve como algo pesadísimo, algo fuerte, algo malo. Usted debe hacer que el joven entienda que el rezo es ligero, el rezo es cortito, el rezo es muy lindo. Entonces en una narración del Imam Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseña que si quiere prolongar en el rezo, prolonga en las oraciones recomendables y haga la oración obligatoria, haz bien resumida. Es decir, por ejemplo, si quieres prolongar algo, que lo hagas en la oración nawafil, que son recomendables. La oración obligatoria lo haga normal, pero no tan apresurado, pero tampoco tan pesado, que el joven no piense que es tan pesado. Otra de las cosas que es también falta de parte de los padres es no analizar la conducta suya. Los padres a veces no analizan su propia conducta y solo vienen a criticar a los hijos. Muchas veces los problemas vienen de parte de los padres y ellos piensan que solamente los hijos tienen problemas. Entonces eso es bastante importante que los padres, tal como le da tanta importancia a la oración de sus hijos, que analicen su propia oración, que analicen su propia conducta, que analicen su forma y de la educación que han tomado para su hijo. Muchas veces nosotros tenemos una forma de educación desordenada. A veces el padre y la madre contradicen. A veces la educación que recibe en la casa contradice lo que se le da en la escuela, más aún en Occidente. Entonces los padres deben tener un análisis constante, continua de la educación de sus hijos. Otra de las cosas es que debemos saber que la oración no viene de repente. De repente cuando nuestro hijo cumple 15 años lunar, o nuestra hija cumple 9 años lunar, de repente le vamos a exigir que empiece el rezo. No, no está bien. Desde cuando son niños, hay que ayudarlo, jugando
en el rezo, así como, podemos decir, enseñando el rezo a ellos, como de una forma de como juego entre ellos. Y de ahí, por ejemplo, poco a poco enseñar. Por ejemplo, yo una vez vi a un hombre árabe que estaba jugando con su hija en un parque. Mientras jugaba con ella, lo que pronunciaba era Surat al-Fatiha. Por ejemplo, jugaba, no sé cómo se llama esta máquina que como está en los parques para los niños. La niña estaba ahí, era como una niña de 4 o 5 años. Entonces el papá estaba enseñando Subhanallah, Subhanallah. Entonces ahí, por ejemplo, jugaba con la niña. Y la niña aprendía esto como de una forma de juego y aprendía las normas, podemos decir, esto dhikr, ¿sí? De una forma muy dulce, muy sabrosa. Y por ejemplo, Surat al-Fatiha, así, enseñarlo mientras jugamos con los niños. Eso es perfecto porque le va a ayudar al niño, desde niño, a aprenderlo poco a poco. Cuando va a ser mayor, ya así, acostumbrado al rezo. Hay que acostumbrar a los niños para cuando sean adolescentes, ahí poco a poco la oración no sea pesado para ellos. Con algo que a ellos les encanta, despertarlo para la oración de la mañana, muy dulce, muy bueno, lleno de cariño y amor. Pero lamentablemente a veces los padres piensan que la única obligación de ellos es obligar o forzar a los adolescentes. Con una mala actitud muy dura, grosera, quieren despertar a los hijos. Y eso deja rasgos, que deja rencores en el corazón de los hijos. Dice, yo odio al rezo, odio a la religión. ¿Sabe por qué? Porque por esa maldita religión, por maldito rezo, siempre mis padres me insultan. Siempre me odian por esa maldita norma. Todos los hijos se molestan, odiarán la religión. Otra de las cosas que los padres deben cuidar es cuidar, nosotros decimos halal y haram. Halal y haram significa en la comida, cuando hay cosas impuras, ilícitas, ¿cómo exige que tus hijos sean hijos creyentes practicantes? Solamente una bocadilla de cosa ilícita tiene muchas consecuencias. No olvide que en el día Ashura, las personas que mataron al Imam Hussein, cuando el Imam Hussein hablaba con ellos, pero ellos no hacían caso al Imam Hussein. El Imam Hussein, ¿qué dijo a ellos? Muli'at butunukum min al-haram. Sus panzas están llenas de cosas ilícitas. Mucho cuidado, por ejemplo, si un padre, Dios no quiera, por ejemplo, trae cosas de contrabandismo, no sé, o el dinero ilícito, de usura, de interés, no sé, carne no sacrificada, Dios no quiera cerdo, Dios no quiera, por ejemplo, algo de vino, cosas así, en una casa, imagínate cómo va a pasar, qué va a pasar. ¿Usted exige que tus hijos vayan a rezar? Cuando le ha alimentado con comida ilícita, usted elimina la luz de este joven. Es tu culpa que traes comida ilícita a la casa. Entonces, primero, tal como debemos purificar nuestra ética, moral, comportamiento, debemos purificar la comida. El ser humano debe cuidar mucho lo que pasa por la boca, porque eso le va a impurificar alma y el cuerpo. La comida ilícita impurifica el cuerpo y el alma. Mucho cuidado con eso. Dios no va a responder la súplica en esa casa, tu corazón se endurece, ya poco a poco perderá amor de Ahlul Bayt alayhimus salam, y mucho cuidado con eso. Como por ejemplo robar, engañar en las ventas, vender caro, abusar de escaso de una mercancía en el mercado, traicionar en lo que es de la mano de confianza, abusar de tu puesto en el Estado, en el gobierno, recibir soborno, etcétera, etcétera. Todos son, o por ejemplo no pagar homs, que usted sabe que una quinta de ganancia anual hay que pagarlo como homs a marja. Marja significa el Ayatollah que sigue, es como en nuestro caso que es Ayatollah Sayyid Ali Khamenei o Ali Faqih, nuestro líder, que cada año, un día usted debe poner como para calcular tu ganancia, lo que te queda ahorrado
pagarás una quinta parte de lo que has ahorrado a mujtahid, wali, faqih. Bueno, entonces la persona que ha comido la comida ilícita y lo ha llevado a la casa, primero debe pensar en cómo purificar su casa de comida ilícita y después empezar a rezar. Quiere decir, hay que purificarlo. Si hay algo, lo más mínimo de cosas usurpadas, el título que da el Islam a estas cosas, en la oración no tiene validez. Está anulada la oración. Hay que purificar la ropa, la comida, de las cosas ilícitas. Otra de las cosas que impide que los jóvenes recen es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no conocen, no saben por qué necesitan rezar. No saben por qué hay que adorar a Dios. Cuando un joven no lo sabe, cuando no lo hemos enseñado, ¿por qué yo voy a hacer algo que lo considero nulo, lo considero insignificante? Entonces los padres, con cariño y amor, deben enseñar y responder las preguntas de los jóvenes. Y eso es bastante importante, enseñar, aprender bien el Islam y enseñarlo bien a los jóvenes. A veces una duda, por ejemplo, el joven tiene esa pregunta, ¿por qué debemos rezar en árabe? Si nosotros somos españoles, si somos tal, ¿y por qué debemos rezar en árabe? Entonces esa duda le hace que, por ejemplo, durante un tiempo no reza. Entonces, con cariño, amor, hay que explicarle, mira, es porque, por ejemplo, eso es muy corto, no es tanto para que Dios no te ha obligado a aprender idioma árabe, sino son cortas palabras y son palabras que son en idioma árabe revelado al profeta del Islam. Y eso es como un símbolo de la unidad islámica, eso nos une a todos los musulmanes del mundo. Si quisiéramos cambiar la oración, cada día deberíamos cambiar, inventar un rezo nuevo y se perdía el concepto de rezo. Entonces, nunca dos musulmanes de dos idiomas diferentes no podrían hacer la oración colectiva porque cada uno lo hacía en su propio idioma. Eso dividirá entre todos los musulmanes del mundo solamente por no haber memorizado algo en árabe. Entonces, tanta consecuencia viene por solamente no elegir, por ejemplo, no rezar en idioma árabe. Etcétera, etcétera. Hay miles de eso. Prácticamente hay una charla mía al respecto del tema. Entonces, se puede enseñarlo con cariño, con tranquilidad, y de ahí, cuando respondes la pregunta, el joven ya vuelve a continuar el rezo. Y no olvidémonos que los padres son quienes dan el ejemplo de rezo. Si los padres rezan así bien, con respeto, podemos decir atendiendo al rezo, alladina aqamus salat. Iqamatus salat no significa solamente rezar, significa levantar el nombre del rezo, significa cuando rezas el resto del mundo, cuando ve cómo tú amas el rezo, cómo amas tú, entonces la gente aprenderá a amar a Dios tal como tú lo estás haciendo. Como una persona está comiendo una comida bien, con mucho apetito, así lo coma bien, y todo el mundo, me da apetito a comer. ¿Tú cómo rezas? Debes rezar de tal forma, tan elegante, tan lindo, tan atractivo. Y todo el mundo dice, ay Dios mío, ¿cómo está gozando de rezo? Imagínate. Si una persona que no es musulmana ve a ti rezando y dice, ay Dios mío, qué gozo está recibiendo. No estoy hablando de ostentar, estoy hablando de un rezo verdadero. Que reces la verdad de corazón. Entonces a la gente le va a encantar tu rezo. La sociedad también tiene un rol bastante importante a impulsar a los jóvenes hacia la oración o impedirlos. Nosotros sabemos que en la sociedad los jóvenes van, por ejemplo, a la escuela, al trabajo, conocen amigos, empiezan amistades, lugares de reuniones. Por ejemplo, si un joven empieza a conectar con los amigos de la mezquita, a un centro islámico, a una comunidad que hayan musulmanes, entonces su visión hacia el Islam, hacia los musulmanes es diferente que un joven que se cría en un ambiente 100%, por ejemplo, no islámica, en un ambiente que solo es la tele, la pantalla, internet, etc. Entonces, los padres, tal como le da importancia el asunto dentro de la casa, también deben cuidar y importarse el tema de la sociedad. Los amigos,
en la escuela, en el barrio, en la mezquita, en el parque, en lo que sea, la verdad tiene una influencia grande en nuestros jóvenes. Si por ejemplo nuestro hijo, nuestro adolescente, tiene amigos que todos rezan, entonces normalmente va a estar más vinculado con el rezo. Pero si tenga amigos que odian el rezo o se alejan del rezo, prácticamente se alejará del rezo. Y también hay que tener en cuenta, nosotros estamos rodeados en la sociedad por propagandas antiislámicas. Y hay, podemos decir, hay una corriente muy venenosa de islamofobia en todo Occidente. En muchas partes la gente, sin tener conocimiento, lo más mínimo de conocimiento sobre el Islam, con una visión muy negativa, verán al Islam y a los musulmanes. Y nuestro hijo, nuestro joven, nuestro adolescente, quiere integrarse a la sociedad que vive. Y prácticamente esa sociedad no es una sociedad islámica, y aún más verán a los musulmanes con muy despectiva, de una forma muy negativa. Entonces le dará pena, le dará vergüenza rezar, por ejemplo, en mediodía cuando está en su universidad. Cuando no va a rezar en mediodía, igual le va a dar pena rezar en la noche. Así poco a poco abandonará el rezo. Entonces, nuestra fe entre la casa, nuestra, podemos decir, enseñanza, nuestra educación debe ser tan fuerte que nuestro hijo en esta comunidad, en esta sociedad, pueda continuar practicando el rezo. O podamos decir, debemos ser tan fuerte que nuestro hijo pueda resistir delante de las dudas e islamofobia. Por ejemplo, ustedes saben, hoy en día, por ejemplo, siempre en las películas de Hollywood sale que una persona dice Allahu Akbar y se va a estallarse, se va a explotarse, se suicida como un loco. Entonces, en una sociedad, todo el mundo piensa que la palabra Allahu Akbar, que es el comienzo del rezo en el Islam, es similar a atentados terroristas, etc. Imagínate entonces nuestro hijo con qué cara, cómo puede atrever a rezar en una universidad o una escuela. Yo no olvido, estuvimos en una universidad después de una charla sobre el Islam, sobre el desarrollo científico de Irán, etcétera, etcétera. Yo hablaba y después, cuando llegó el tiempo de rezo, yo pregunté al director de ese departamento de la universidad, que era nuestro amigo, ¿dónde podemos rezar? Él nos indicó, dijo, en el cuarto piso, donde es almacén de los libros, ahí hay un lugar que hay tapiz, hay alfombra, pueden rezar ahí. Entonces, ya caminando hacia ascensor, de repente vi que él está corriendo detrás mío. Dijo, Sheikh, espera, ¿qué? No pon tu bomba ahí. Imagínate, me está diciendo a mí, yo estoy yendo para el rezo, y él me dice, no ponga tu bomba ahí. Que es una lástima perder los libros de la biblioteca. Imagínate, que decir, rezar es similar, es igual, significa poner bomba, imagínate. Entonces, ¿cómo nuestro hijo atrevería a rezar en una universidad que los profesores, que es decir, los más iluminados, no digo a todos, pero digo a algunos, tienen esa visión negativa de Islam? Por supuesto, en todas las sociedades hay personas que la verdad son personas abiertas, muy buenas, pero el problema, este porcentaje, aunque sea lo más mínimo, de los que odian o rechazan el Islam, hace que nuestro hijo no se atrevería a rezar en la sociedad, en la universidad, en la escuela, todo esto. Más sumamos a esto las revistas, películas, libros y todo lo que hacen lo posible para alejar a nuestros hijos de rezo. Bueno, también hay que tener en cuenta, en nuestra sociedad no se presenta un ejemplo de joven practicante, de joven que le importa el rezo. Hoy en día, lamentablemente, ni los jóvenes seguidores de otras religiones hacen rezo diario, que así es algo como a punto de perderse, a punto de ser olvidado. ¿Qué porcentaje de los jóvenes cristianos, no sé, judíos, budistas, lo que sea, rezan por la mañana, por madrugada?
por mediodía y por la noche. ¿Qué porcentaje? Seamos realistas. Cuando en una sociedad no se presenta este ejemplo, entonces, ¿cómo exigimos que nuestro hijo practique el rezo? ¿Qué debemos hacer? Eso está bien claro. En la escuela lo mismo. Islámicamente debemos elegir entre varias opciones. Primero, nosotros mismos dediquemos un tiempo para aprender las normas islámicas y ponerlo en práctica. Dediquemos un buen tiempo para hacer el rezo de tal modo que nosotros mismos gocemos de rezo, que cuando nuestros jóvenes lo ven, eso atraiga a ellos hacia el rezo. Si vemos que no podemos cambiar las situaciones de la sociedad, lo mínimo, si es dentro de nuestras posibilidades, emigrar a alguna ciudad algún país que haya un ambiente islámico y que haya más musulmanes, si sea posible. Si no es así, ayudar a nuestro hijo que aprenda el Islam desde podemos decir, las raíces, las fuentes, que tenga conocimiento islámico y todo eso en base de amor, cariño, amistad. Si usted viviendo en una sociedad islámica, por ejemplo en Irán, en la ciudad de Qum, necesita dedicar 1 hora exclusiva para tu hijo, cuando vives, por ejemplo, en Occidente, necesitas dedicar triple o más tiempo para que tu hijo sea un joven religioso que pueda representar esta cultura, esta religión islámica. Concluyendo el tema, no olvidémonos que la oración es lo más importante. Ayudemos a nuestros hijos para que amen el rezo, para que puedan continuar con el rezo. Y no olvidar, la persona que abandone el rezo, poco a poco abandonará y olvidará todo. Inshallah, pedimos del Altísimo que nos ayude a todos a aprender bien las normas islámicas y ponerlo en práctica y llevarlo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestra casa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.